Hola, hola, mis queridos amantes de las historias que te roban el aliento, asterisco asterisco. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo aquí, en nuestro refugio virtual donde la pasión, el drama y las emociones fuertes son el pan de cada día. Espero que se encuentren tan entusiasmados como yo, porque hoy vamos a descorchar un tema que sé, con certeza, que les fascina, esos romances que nos hacen suspirar hasta el infinito. Esos donde la brecha social parece un abismo insuperable, esos donde él, el príncipe de la fortuna, el heredero de un imperio colosal, sucumbe ante los encantos de ella, una chica sencilla, una mujer de a pie que, sin proponérselo, le enseña una lección magistral sobre humildad, amor verdadero y el valor de las cosas que realmente importan. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a destripar esos romances turcos que nos tienen hipnotizados frente a la pantalla. Esos donde un galán adinerado pierde la cabeza por una joven de origen modesto. Esos que nos hacen exclamar con el alma: ¡ay, por favor, que se besen ya, que la espera me mata! ¿A poco no es así? Ya los veo asintiendo con esa chispa en los ojos que lo dice todo. Pues bien, abróchense los cinturones porque estamos a punto de iniciar un viaje apasionante. Vamos a analizar las razones profundas por las que estas historias nos enganchan como si fueran imanes. Vamos a sumergirnos en esos clichés que amamos odiar. Vamos a reírnos a carcajadas de esos malentendidos que nos hacen querer entrar en la pantalla y gritarles a los personajes: hablen, por el amor de Dios, hablen, y, por supuesto, vamos a suspirar con esos momentos románticos que nos hacen creer, aunque sea por un instante, que el amor verdadero sí existe y que puede conquistarlo todo. Y antes de que nos perdamos por completo en este laberinto de lujos, mansiones imponentes y, digamos, situaciones económicas desiguales, quiero recordarles, con todo el cariño del mundo, que si este tipo de contenido les hace vibrar el corazón, no olviden darle al botón de me gusta, con toda la pasión que los caracteriza, y, por supuesto, suscríbanse al canal. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir trayéndoles vídeos que les hagan soñar despiertos y que les demuestren que no están solos en esta adicción a las historias de amor. Sin más preámbulos, vamos allá. Bien, vayamos directamente al corazón del asunto. ¿Por qué estas historias, tan similares en su premisa, nos atrapan como si fueran la más deliciosa de las golosinas? Creo que la respuesta es más sencilla de lo que parece. Nos ofrecen el escape perfecto de nuestra realidad cotidiana. Nos permiten soñar con un amor que no entiende de barreras económicas, un amor que se atreve a desafiar las convenciones sociales, un amor que nos susurra al oído que al final, lo que verdaderamente importa es la conexión inefable que existe entre dos almas. Esa resonancia que trasciende lo material y que se ancla en lo más profundo de nuestro ser. Nos encanta, nos fascina la idea de que alguien que lo tiene absolutamente todo, que podría tener a cualquier persona a sus pies, elija, contra todo pronóstico, a alguien común, a alguien que, en apariencia, no tiene nada que ofrecer más que la pureza de su corazón, su nobleza y esa chispa de autenticidad que lo deslumbran. Es una fantasía, lo sé, pero qué fantasía tan exquisitamente adictiva. Nos hace creer que, tal vez, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de las dificultades que enfrentamos día a día, el amor verdadero nos espera agazapado en algún rincón del destino, ya sea a la vuelta de la esquina, en ese café que visitamos cada mañana, en el bullicioso mercado que nos llena de vida, o, quién sabe, en una mansión de ensueño con piscina infinita y un mayordomo de lo más atento. Y es que, seamos honestos, estos romances turcos, con su sello inconfundible, tienen todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla como si fuéramos polillas atraídas por la luz. El chico rico, por lo general, es un empresario exitoso, un titán de los negocios con una cuenta bancaria que hace temblar a cualquiera, pero, oh, sorpresa, también es un ser humano con una carga emocional muy pesada. Generalmente, es alguien que ha sufrido desengaños amorosos que lo han marcado a fuego, que tiene un pasado familiar más turbio que las aguas de un río contaminado, o que está atrapado en una jaula dorada de expectativas familiares que le impiden respirar. Y luego, en el lado opuesto del espectro social, aparece ella, la chica pobre, la heroína de nuestra historia. Una mujer trabajadora, honesta, con una personalidad arrolladora y una belleza natural que deslumbra a todo aquel que se cruza en su camino. Una belleza que no necesita de maquillaje ni de poses estudiadas. Generalmente, es una mujer que lucha con uñas y dientes para salir adelante, que no se deja amilanar por las dificultades, que no se rinde ante los obstáculos y que, a menudo, le enseña al chico rico, acostumbrado a nadar en la abundancia, el verdadero valor de la vida, la importancia de las cosas simples.
La magia de un gesto amable y la felicidad que se esconde en las pequeñas cosas. Ah. Y cómo podríamos olvidarnos de los antagonistas, esos personajes que hacen que el camino del amor sea una montaña rusa de emociones, esos que parecen tener un pacto con el diablo para hacer sufrir a nuestra pareja protagonista. Por lo general, son rivales amorosos que intentan, a toda costa, interponerse en su camino, exnovias que no están dispuestas a aceptar su derrota, padres o familias que se oponen con uñas y dientes a la relación por razones económicas y sociales, o incluso, envidiosos que no soportan ver la felicidad de otros. Estos villanos, aunque a veces los odiamos con toda el alma, también los amamos un poquito, porque son ellos los que le dan esa chispa de drama a la historia, los que nos hacen apretar los puños y gritarle a la pantalla, ¡ay, no! ¿Pero qué hiciste, infeliz? Y, por supuesto, están los famosos malentendidos, esos clásicos que, aunque nos saquen de quicio, son indispensables para mantener la tensión en la trama. Son esos malentendidos que surgen por una simple falta de comunicación, por unos celos que no tienen justificación, por las maquinaciones de esos villanos que siempre están buscando el momento perfecto para sembrar la duda, o por situaciones ambiguas que se interpretan de la peor manera posible. Son esos momentos en los que nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos, por favor, hablen. Pero háganlo con claridad, exprésense, escúchense. Pero, claro, si no existieran esos malentendidos, si los protagonistas se comunicaran de manera eficiente y resolvieran sus problemas con lógica y razón, no tendríamos drama, y sin drama, ¿dónde quedaría la emoción que nos mantiene al filo del asiento? Una de las cosas que también nos hipnotizan de estas novelas es el choque cultural que se produce cuando los mundos de los protagonistas colisionan. El chico rico, acostumbrado a vivir en un universo de lujos, de privilegios, de cenas elegantes y de viajes alrededor del mundo, se enfrenta, de repente, al mundo sencillo y humilde de la chica pobre, un mundo donde las cosas tienen un valor real, donde el trabajo duro es la moneda de cambio, donde la familia es el refugio más seguro. Vemos cómo él, poco a poco, aprende a valorar las cosas simples de la vida, cómo se conecta con la realidad que lo rodea, cómo su corazón se ablanda gracias a la influencia de ella, cómo descubre la belleza que se esconde en la cotidianidad y cómo entiende que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes materiales, sino en las experiencias significativas y en las relaciones auténticas. Es un proceso de transformación que nos cautiva. Es como ver cómo alguien que estaba perdido en un laberinto de falsas apariencias encuentra, gracias al amor, el camino de vuelta a su verdadero ser. Y ella, a su vez, se enfrenta al mundo de él, a su entorno elitista, a las presiones sociales que intentan menospreciarla, a las miradas prejuiciosas que la juzgan sin conocerla. Pero su fortaleza, su integridad, su honestidad y su determinación no la dejan caer, y, en muchas ocasiones, es ella la que le da las herramientas a él para que se enfrente a su familia, a sus demonios internos y a todo aquello que le impide luchar por su felicidad. Y, por supuesto, no podemos hablar de romances turcos sin hacer una mención especial a la intensidad de las emociones que se viven en cada capítulo. Esas miradas cargadas de significado que lo dicen absolutamente todo. Esos roces accidentales que nos hacen suspirar y que nos dejan sin aliento. Esos besos robados que nos aceleran el corazón a un ritmo vertiginoso y que nos hacen anhelar ese mismo amor apasionado. Hay una química palpable entre los protagonistas, una tensión sexual que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el momento en que por fin se confiesen sus sentimientos y se entreguen por completo al amor que los une. Y luego, por supuesto, están las escenas románticas, esas que nos hacen soñar con un amor así de intenso, así de puro y así de mágico. Los atardeceres en la playa, esos paisajes de ensueño que parecen sacados de una postal, las cenas a la luz de las velas en restaurantes de lujo, las declaraciones de amor susurradas al oído, las sorpresas inesperadas, los bailes bajo la lluvia que parecen detener el tiempo. Esos momentos son la gasolina que alimenta nuestra fantasía, son los instantes que nos hacen creer, aunque sea por un momento, que el amor verdadero existe y que puede convertir la vida en un cuento de hadas. Y luego, claro que sí, no puede faltar la música, esa que se convierte en la banda sonora de nuestras vidas. Esas melodías que acompañan los momentos más emotivos, esas canciones que se nos quedan grabadas en la memoria y que nos hacen revivir, una y otra vez, los momentos más intensos de la historia. Esas canciones que nos transportan de nuevo a ese universo paralelo donde el amor todo lo puede. La música turca, con su melancolía y su pasión, le da una magia especial a este tipo de novelas, creando una atmósfera única y envolvente que nos hace sumergirnos por completo en la trama.
Y si hablamos de los clichés, los clichés. Esos elementos que, aunque a veces nos hacen poner los ojos en blanco, al final los amamos con todo el corazón, porque sabemos que forman parte de la esencia de estas historias. Está el cliché del chico rico que, al principio, se muestra arrogante y distante, como si el mundo girara a su alrededor y como si nadie fuera digno de su atención, pero que, en el fondo, tiene un corazón de oro esperando ser descubierto por la persona adecuada. Está el cliché de la chica pobre que, a pesar de su humilde origen, no se deja comprar por el dinero y que defiende sus valores y principios por encima de todo, que no se rinde ante la opresión y que es capaz de mostrarle al chico rico que hay cosas mucho más importantes que el dinero y el poder. Está el cliché del encuentro fortuito, ese momento mágico en el que los protagonistas se cruzan por primera vez, sin saber que el destino tiene un plan maravilloso para ellos y que sus vidas están a punto de cambiar para siempre. Está el cliché del primer beso, que suele ser tan mágico, tan intenso y tan trascendental que parece detener el tiempo y que hace que el mundo entero se pare a su alrededor. Y, por supuesto, no nos olvidemos de los besos bajo la lluvia, esos que siempre, hacen que la escena sea mucho más dramática, más apasionada y más inolvidable. Pero lo interesante es que, aunque somos plenamente conscientes de estos clichés, no nos cansamos de ellos. Al contrario, los esperamos con ansias, como si fueran viejos amigos que nos dan la bienvenida a casa, porque sabemos que son parte fundamental de la receta de estas historias. Son los ingredientes que, combinados a la perfección, nos regalan una experiencia de entretenimiento única que nos hace suspirar, reír, llorar y soñar. Y creo que parte de esa magia también reside en el hecho de que las novelas turcas no tienen miedo de mostrar las dificultades que atraviesan los personajes. No todo es un camino de rosas y los protagonistas deben luchar contra viento y marea, deben enfrentar las injusticias, deben lidiar con sus propios demonios, deben superar las adversidades y deben defender su amor contra todo aquel que intente separarlos. Esto, creo yo, es lo que nos hace identificarnos con ellos, lo que nos hace sentir que sus luchas son también nuestras luchas, lo que nos hace celebrar sus victorias como si fueran nuestras propias conquistas. Nos vemos reflejados en sus anhelos, en sus miedos, en sus esperanzas y en su búsqueda incansable de la felicidad, y eso hace que las historias sean aún más significativas, más conmovedoras y más cercanas a nuestro corazón. Además, las novelas turcas tienen un ritmo muy particular que las hace únicas en su especie. No son ni demasiado lentas ni demasiado rápidas, no se precipitan en los acontecimientos, pero tampoco se estancan en un mismo punto. Saben cómo mantener la tensión en lo alto, saben cómo dosificar las emociones para que no se agoten, saben cómo jugar con nuestros sentimientos como si fuéramos marionetas en sus manos. Hay momentos de gran intensidad dramática, pero también hay momentos de calma, de reflexión, de ternura y de humor que nos permiten tomar un respiro antes de volver a sumergirnos en las profundidades de la trama. Esta combinación de elementos es lo que hace que las novelas turcas sean tan adictivas, tan irresistibles y tan difíciles de abandonar. Y aunque a veces nos exasperamos porque los protagonistas no hablan las cosas claras, porque prefieren guardar silencio antes que confesar sus sentimientos, o porque se dejan llevar por la impulsividad en lugar de actuar con sensatez, en el fondo sabemos que todo tiene una razón de ser, que todos los malentendidos, todos los obstáculos y todas las dificultades al final les servirán para crecer como personas, para madurar como individuos y para construir una relación aún más fuerte, más sólida y más inquebrantable. Y bueno, después de todo este análisis profundo, de esta inmersión apasionada en el universo de los romances turcos, de esta exploración de ejemplos de amor que trasciende las barreras de la riqueza y la pobreza, creo que podemos concluir que lo que realmente nos atrae de estas historias es la idea de que el amor, en su forma más pura y genuina, es una fuerza capaz de vencerlo todo. Es esa creencia que llevamos en el corazón de que, a pesar de las diferencias sociales, a pesar de los obstáculos que nos pone la vida, a pesar de las dificultades que tenemos que enfrentar día a día, el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, de manifestarse, de conquistarnos y de transformarnos. Y es que, en el fondo, todos anhelamos ese amor que nos haga sentir especiales, ese amor que nos haga crecer como personas, ese amor que nos acompañe en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. Ese amor que nos haga ver el mundo con otros ojos y que nos recuerde que la vida es hermosa y que vale la pena ser vivida con intensidad. Y las novelas turcas, con sus clichés, con sus dramas, con sus momentos de pasión, con sus antagonistas despiadados, con sus malentendidos exasperantes y con sus personajes inolvidables,
Nos ofrecen precisamente eso, la promesa de un amor que es capaz de superar todas las barreras, de derrumbar todos los muros y de romper todas las cadenas. Nos permiten soñar con un mundo donde la riqueza no define nuestro valor, donde las diferencias sociales no importan en lo más mínimo, donde las apariencias no engañan y donde lo único que cuenta es la conexión profunda y auténtica que se establece entre dos corazones que están destinados a encontrarse. Y ahora, después de este viaje lleno de emociones, de esta aventura que nos ha llevado a explorar las profundidades del amor y del drama, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado tanto como yo explorando estos romances turcos que nos roban el sueño, que nos hacen creer en la magia del destino y que nos recuerdan que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Recuerden que esta es solo una pequeña pincelada, un breve vistazo de todo lo que estas historias tienen para ofrecernos. Así que si todavía no han visto alguna de ellas, les recomiendo, con toda la emoción del mundo, que se animen a darles una oportunidad y que se preparen para ser atrapados por la intensidad de sus tramas, la pasión de sus personajes y la magia de sus paisajes. Y, por supuesto, no se queden con la duda, déjenme en los comentarios cuál es su romance turco favorito. ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de historias? Quizás la pasión desbordante, los clichés que nos hacen sonreír, los malentendidos que nos sacan de quicio, la música que nos eriza la piel, la transformación de los personajes que nos inspira, o todo en su conjunto. Me encanta leer sus opiniones, me encanta saber qué piensan. Me encanta sentir su conexión y me encanta saber que no estoy sola en esta adicción a las historias de amor. Y recuerden, una vez más, que su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial, tan valiosa y tan llena de vida. Si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho vibrar el corazón, si les ha sacado una sonrisa y si les ha recordado que el amor es la fuerza más poderosa del universo, no olviden darle me gusta con toda la pasión que los caracteriza, compartirlo con todos sus amigos amantes del drama, y lo más importante de todo, suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir trayéndoles más contenido emocionante que los haga soñar despiertos, que los haga suspirar con pasión y que les recuerde que la vida es un hermoso viaje que merece ser disfrutado al máximo. Y estén muy atentos, porque en el próximo vídeo exploraremos otro mundo apasionante que estoy segura de que les encantará. Hasta la próxima, mis queridos soñadores, y que el amor, en todas sus formas, siempre los encuentre, los abrace y los inspire a vivir la vida con intensidad. Hasta luego, mis almas gemelas de la pantalla.